Yo hoy les vine a decir proféticamente a todos ustedes en el nombre de Jesús, así como Dios comenzó a visitar los hijos uno por uno, de la misma manera uno por uno va a visitar tu casa, uno por uno va a visitar a tus generaciones. Yo no sé si hay alguien que cree eso. Papá, mamá, quédate tranquilo, tus hijos están en las manos de Dios, tu matrimonio está en las manos de Dios, tu familia está en las manos de Él. Uno por uno y uno por uno va a comenzar a visitarlos el Señor. A todos serán visitados por la presencia de Él. Alguien que diga gloria a Dios acá. Wow. Y esto, dígale que tiene la par, y esto recién empieza, hermano. Todavía no llegamos a lo grueso del mensaje. Dijimos, lo primero que Dios va a alumbrar serán los. Segunda profecía. Y tras él se levantó Jair el Galadita, el cual tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30. Wow. Dígale que tiene la par, wow. Ese Jair estaba bien violento, dígale. ¿Por qué? No solo que tuvo 30 hijos, dígale que tiene la par, a cada hijo le regaló su transporte. Dígale que tiene la par, en aquellos días no había onda, hermano. Dígale. Las asnas eran medios de transporte y el padre a cada hijo le dio su medio de transporte. ¿Quiere que le diga lo que me dijo el Señor para ustedes? Yo sé que ustedes creen a la voz de los profetas acá. Y el Señor me dijo, Joel, decile a cada uno de mis hijos que para cada hijo le tengo un transporte asignado, me dijo el Señor. Así que yo no sé si hay alguien que está conmigo hoy. Yo no sé si hay alguien que cree eso acá. Pero yo hoy le vine a hablar a las familias representadas en esta mañana. Y te vine a decir, hay un transporte que ya viene en camino. Hay un transporte que viene en camino para las familias. Oh, Raprasa Castumahandi. Hay muchas personas que oraron y le dijeron, Señor, necesitamos el transporte para mi casa. Necesitamos el transporte para mi familia. Hoy Dios te dice, hijito, para cada uno les tengo un transporte asignado. Alguien tendría que glorificar a Dios. Alguien tendría que celebrar a Dios de verdad acá. Para cada hija hay un transporte. Busque a alguien, mírelo y dígale, ya viene tu transporte, ya viene eso. Gloria a Dios. Para cada hijo hay un transporte asignado. El Señor me dijo, Joel, antes que lleguen al 31 de diciembre, acá hay personas que van a tener la llave en su mano que abrirá su transporte asignado en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien tendría que glorificar a Dios acá de verdad. Hay un transporte que viene. Hay un carro. Hoy en día tener un carro no es un lujo, es una necesidad. Y yo hoy les vine a decir a todas esas familias servidoras que siguen la visión, que acompañan la visión, la recompensa será un transporte asignado que viene en camino las próximas horas. Alguien que diga amén a eso hoy acá. Wow. Dígale al que tiene a la par, cuando tenga mi transporte te voy a llevar a almorzar. Dígaselo. Gloria a Dios. Esa fue la segunda palabra que Dios me dio para esta casa. Hay transportes asignados que ya salieron en camino a buscar a alguien. Gloria a Dios, escuche. Esto se va a poner bueno ahora. Dígale que tiene para echarte viento y agarrar lo que viene. Para cada hijo hay un transporte asignado. Y bíblicamente encontramos personajes que tuvieron sus transportes. Dígale al que tiene a la par, ¿cuál fue el transporte asignado de Noé? ¿Cuál fue? El arca. Dígale que tiene a la par, si no el viejo se moría ahogado. El transporte asignado de Noé fue un arca. ¿Me deja ir un poco más a fondo? Dígale que tiene al par, ¿cuál fue el transporte asignado del profeta Elías? El carro de fuego. Yo no sé en qué usted se vino en esta mañana, pero sí sé que muchos se van a ir
En las llamas del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Muchos van a volver a sus hogares envueltos en el fuego del Señor, envueltos en el fuego de la presencia de Él. Noé tuvo un arca, Elías tuvo su carro de fuego. Aleluya. Hay un transporte asignado que viene para los hijos de Jehová. Hay un transporte, ya viene como lo pediste, de la marca que lo pediste, del color que lo querés. Ya viene, ya viene, ya viene. Para cada hijo hay un transporte asignado en el nombre de Jesús. Wow. ¿Seguimos o no seguimos? Dígale al que tiene a la par: tener transporte es bien bíblico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre que antes de ir a la cruz también se montó a su transporte. Oh, raparazas, gasto un handis. Jesús tomó a uno de los dos que andaban con él y le dijo: ustedes dos vengan acá. Van a cruzar al otro lado y van a encontrar un pollino que está atado. Me deja abrir un paréntesis y le dijo una enseñanza. ¿Sabe por qué Jesús le dijo: vayan hacia el otro lado y traigan al pollino que está atado? Porque donde está Cristo nadie puede estar atado. Pasen al otro lado. Ahí va a haber un pollino atado. Lo van a desatar. Y si aparece el dueño, díganle que yo lo necesito. Le trajeron el asna, le trajeron su transporte asignado. Dígale al que tiene la par: y estaba a 0 kilómetros. Claro, nadie lo había usado. Le trajeron rapraza. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu transporte asignado no será usado en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que Dios te va a dar, te lo dará nuevo, te lo dará 0 kilómetros en el nombre del Señor Jesucristo. No, alguien tendría que glorificar a Dios, alguien tendría que celebrar a Dios. Lo que viene no va a ser usado por otro, lo que viene será a estrenar. Yo declaro: ministerio, casa de alabanza, están en días de estrenos en el nombre del Señor Jesús. Están en días para estrenar. Alguien tiene que decir gloria a Dios acá. Amén. Toque a alguien y dígale: prepárate para estrenar carro nuevo. Dígaselo. Tráiganmelo. Y cuando se lo trajeron, los discípulos echaron los mantos arriba del pollino y arriba lo sentaron a Cristo. Y así hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Dígale al que tiene la par: Jesús entró con transporte. Dígale. Wow. No, pero esto todavía no termina acá. Dígale que tiene para echarte viento y agarrar lo que viene. Dios no solo que está de acuerdo con que tenga su transporte. Dígale que tiene la par: también está de acuerdo con que cambies tu transporte. ¿Sabe por qué? Porque cuando entró e hizo la entrada triunfal a Jerusalén, subió montado en un asno, en un burro. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, aleluya, y el apóstol dijo: y he aquí que vi al Hijo del Hombre que venía con una corona incorruptible y que en su mano cargaban una espada, y venía montado sobre su caballo blanco, montado sobre, ay. Yo no sé si hay alguien que está conmigo hoy acá. Yo no sé si hay alguien que cree eso, pero Jesús también cambió su transporte. Y yo hoy te vine a profetizar: un día la gente te vio entrando con asna, pero te volverá a ver viniendo en caballo blanco en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir gloria a Dios acá. Wow. Dígale que tiene, para echarte viento que esto se pone mejor. ¿Me deja seguir o no? Dios está de acuerdo con que cambies de transporte. Hay gente que dice: ay, ¿para qué te vas a comprar un carro? Dígale que tiene la pared, no es bíblico, hermano. Porque hasta mi maestro, mi Señor, tenía su transporte y usó un modelo 0 kilómetros y después lo cambió por otro, por un modelo más bonito, color blanco. Entró con asna, pero vino en caballo blanco. Curra para Sandiristay. Hay un ambiente de revelación muy lindo acá. ¿Seguimos o no? Hay algo que acabó de bajar acá. ¿Quiere que se lo diga? Jesús, cuando entró a Jerusalén, entró montado arriba de un asno, de un burro.
Y dígale al que tiene la par, el burro es uno de los animales más tercos que hay. ¿Sí? Entre otras palabras, Jesús se sentó en la terquedad de la humanidad. Y así comenzó a entrar a Jerusalén. Pero cuando viene, no viene sentado arriba de la terquedad, viene arriba de un caballo blanco que figura de la santidad. Yo te vine a declarar proféticamente, Dios no viene por una iglesia terca, viene por una iglesia santa en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien tendría que estar conmigo, alguien tendría que celebrar a Dios acá de verdad. Yo no sé si hay alguien que entendió eso. Un día se sentó sobre la terquedad de la gente, un día se sentó sobre la terquedad de la humanidad. Pero cuando Él viene, no viene por una iglesia terca, viene por una iglesia blanca, viene por una iglesia santa. Alguien tendría que estar conmigo, alguien tendría que glorificar a Dios de verdad. Wow. Chóquele las palmas a 3 personas y dígale al que tiene la par, gracias a Dios acá no tenemos tercos. Dígaselo. Gloria a Dios. Wow. No vinieron. Claro. Wow. ¿Están conmigo? ¿Seguimos o no seguimos? Dígale que tiene la par, echate viento que esto se pone mejor. Lo primero que Dios va a alumbrar antes que finalice el año serán los hijos naturales y espirituales. Lo segundo, dijimos, para cada hijo hay un transporte asignado. Diga conmigo, si Jair le regaló su transporte a cada hijo, es porque Jair tenía plata. Entre otras palabras, lo segundo que Dios va a alumbrar en esta temporada, el Señor me dijo, Joel, serán las finanzas. Corra praza, lo voy a repetir una vez más acá los de este lado. El Señor me dijo, Joel, que les declare a todos ustedes que si hay algo que Dios va a alumbrar en las próximas horas, serán tus finanzas en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, rapraza mahandi. Vamos acá, vamos acá. Ustedes tienen que salir más violentos ahora. Lo que Dios va a alumbrar por segundo en la vida de cada uno de ustedes serán sus finanzas y su economía en el nombre de Jesús. Oh, rapraza mahandineristai. Levanten sus manos y yo declaro como profeta, no cerrarás el año en pobreza, no cerrarás el año en miseria, no cerrarás el año en escasez. Lo vas a cerrar próspero, sobreabundante y enriquecido en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro que no vas a llegar al 31 de diciembre con deuda, no vas a llegar al 31 de diciembre con opresión financiera. Te declaro nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevas propuestas van a comenzar a llegarte desde hoy en adelante. Alguien tiene que decir amén a eso. Busque a alguien y dígale, no vas a cerrar el año en pobreza. Busque a otro y dígale, no vas a cerrar el año en escasez. Profetice a las 2 y dígale, cerrarás el año en abundancia, cerrarás el año en prosperidad, cerrarás el año en bendición. Yo declaro, casa la alabanza, vas a cerrar el mejor año de tu vida. Alguien que diga amén a eso acá. Wow. Sí, Señor. ¿Seguimos o no seguimos? Gloria a Dios. Dijimos, lo primero que Dios va a alumbrar serán los hijos. Lo segundo que Dios va a alumbrar serán las finanzas. Y número 3, y con esta tercera profecía ya vamos a ir cerrando. La tercera palabra profética que el Señor me dio para ustedes, y es lo que el Padre va a alumbrar por último en esta temporada. La Biblia dice, y tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ¿qué? 30 ciudades. Dígale que tiene la par, ese Jair estaba tremendo. No solo que tuvo 30 hijos, a cada uno le dio su transporte y a cada uno le regaló su ciudad. ¿Sabe por qué? Porque para cada hijo no solo hay un transporte asignado, para cada hijo hay una propiedad asignada. Y yo sé que estoy hablando delante de gente que arrebata las palabras proféticas. Y el Señor me dijo, Joel, anunciale a mis hijos
que aquellos que están alquilando van a dejar de rentar muy pronto. Aquellos que alquilan, aquellos que tienen prestado, vas a dejar de pedir prestado, vas a dejar de alquilar, vas a dejar de rentar. Yo declaro, para cada hijo hay una propiedad, para cada hijo hay una tierra, para cada hijo hay una ciudad. Dios te dice, dejarás de alquilar para convertirte en dueño, dejarás de ser inquilino para convertirte en propietario. Ya viene. Hay gente que estaba orando por propiedad, hay gente que estaba orando por tierra, y hay una tierra que ya tiene la escritura, tu nombre y tu apellido, en el nombre de Jesús. Alguien que celebra a Dios de verdad, chócale las palmas a 3 personas y dígale, hay una propiedad que viene para ti. Dígaselo. Gloria a Dios. Hay una propiedad que viene, porque para cada hijo hay una tierra asignada. ¿Está conmigo? Dígale que tiene la pared, echate viento y agarra lo que viene. Para cada hijo hay una tierra, para cada hijo hay una propiedad. Oh, raprasa castumahandis. El Señor me dijo, Joel, muchos dejarán de rentar antes que termine el año. Muchos van a dejar de alquilar para convertirse en dueños de una propiedad. Escuche, para cada hijo no solo que hay un transporte, para cada hijo también hay una tierra. Armando este mensaje, el Señor habló fuertemente en mi espíritu y me dijo, Joel, ¿querés que te diga algo que nunca le va a faltar a tu generación? Y le dije, sí, Señor, ¿qué? Y el Señor me contestó, será un lugar donde dormir. Si hay algo que nunca le faltará a tus hijos, será un lugar donde dormir, donde descansar. Le dije, Señor, ¿por qué? Porque siempre habrá una tierra que los estará esperando. Para cada uno de tus hijos siempre habrá un lugar, siempre habrá una tierra, siempre habrá una ciudad que los está esperando. Es más, ¿me deja ser más violento? Hay algo que bajó acá ahora y se lo voy a decir. Dígale que tiene la pared, echate viento y agarra lo que viene. Como para cada hijo hay una tierra asignada, algún día, aunque tus hijos no los tengas cerca y estén distanciados de usted, quédese tranquilo, porque ellos nunca le faltará un lugar donde descansar. Pero espere. La Biblia dice, esto me acaba de bajar acá ahorita. Estamos hablando, para cada hijo hay una tierra asignada. Había un hombre que estaba huyendo de la persecución de su hermano porque le había quitado la primogenitura. Y corriendo y huyendo, se encontró en un lugar desierto, vacío, donde no había nada. Y cuando llegó a aquel lugar, lo único que encontró fue una roca y se acostó a dormir ahí. Y cuando se acostó a dormir ahí, tuvo un sueño, y en ese sueño vio una escalera que descendía del cielo y que tocaba la tierra, y de esa escalera subían ángeles y bajaban. Y luego la voz del Señor que le dijo, Jacob, Jacob, la tierra en la que estás acostado, esta tierra te la dará a ti, a tus generaciones y a tu descendencia. Oh, raprasandirista prao, porque la enseñanza de esto sería, en el medio de tu persecución encontrarás tu tierra asignada, en el nombre del Señor Jesús. En el medio de tu persecución, en el medio de tu crisis, Dios te dará tu tierra, Dios te dará la ciudad. Habrá alguien que esté conmigo acá, habrá alguien que entienda eso en esta hora. Oh, raprasa mahandis, en Irimaga tu país. Yo puedo ver una escalera sobre la cabeza de muchos que están acá. Veo escaleras. El Señor dice, casa la alabanza, prepárate para escalar. Van a trascender como nunca antes. Alguien tiene que decir amén a eso. Señale a 3 personas y dígale, prepárate para escalar. Dígaselo. Gloria a Dios. Jacob, por ser hijo, tenía una tierra asignada y la descubrió en el medio de su persecución. Yo te vine a decir, querido amigo, tus hijos sin darse cuenta llegarán a su tierra asignada. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? Levántate, que la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Para cada hijo siempre habrá una tierra asignada. Oh, raprasa castumahandi niristaire. ¿Seguimos o no seguimos? Acá hay personas que han escuchado el nombre de un país, de una ciudad, de un estado, de una provincia. Y hay gente que dice, no entiendo por qué cada vez que escucho el nombre de aquel país algo comienza a suceder dentro mío. No entiendo por qué cada vez que escucho el nombre de aquel estado algo comienza a suceder dentro mío. Dígale que tiene a la par, eso se llama tierra asignada.
A este servidor Dios le ha asignado dos tierras que visito frecuentemente al año. Una es la nación de México y otra es la nación del Perú. Son dos naciones que 3 veces al año las visito, porque son las tierras que Dios me asignó en mi espíritu. Y para muchos de los que están acá sentados también hay tierras asignadas. Hay gente que dice, escucho el nombre de aquel país y siento una inclinación para ir, pero no para irme a vivir, sino para ir a bendecir. Eso se llama tierra asignada. Es un lugar que vos decís, nunca me iría a vivir allá, pero sí siento en mi corazón de llegar ahí. Y yo les vine a declarar proféticamente a todas aquellas personas que tienen una inclinación a otra tierra: prepárate, porque de acá a cortos días vas a llegar a esa tierra asignada en el nombre de Jesús. Vas a llegar a esa ciudad asignada. Ese país, esa tierra, ese estado necesitan de ti. Oh, hay tierras que necesitan de los ungidos. Hay tierras que necesitan de las ungidas de Jehová. Por eso yo te profetizo en el nombre de Jesús. Ya hay un ticket aéreo que tiene tu nombre y tu apellido. En los próximos meses vas a llegar a esa tierra. Vas a llegar a esa nación, porque hay una tierra que va a pedir por ti. Hay una tierra que va a pedir por tu nombre. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Acá hay gente que dentro de cortos días va a llegar a bendecir su tierra asignada. Es más, hay algo que aprendí estos últimos meses. ¿Quiere que se lo revele o no? No tiene que ver con el mensaje, pero sí con este pensamiento. Voy a abrir un paréntesis. Hay algo que aprendí y que me enseñó el Señor estos últimos días, y es acerca de la conexión entre el ungido y la tierra. Hay una conexión bien importante entre el ungido y la tierra. ¿Sabe por qué? El Señor me dijo, Joel, a cada lugar que llegues no vas a ir por la invitación de un pastor, me dijo. A cada lugar que vayas, vos no llegas solamente por la invitación de un apóstol. A cada lugar que vayas llegas porque la tierra te pide. Por eso es que la Biblia dice, y la tierra espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. No la espera una iglesia, no la espera un pastor, no la espera un apóstol, no la espera un profeta, no la espera un líder, la espera la tierra, la tierra. La enseñanza es, a cada lugar que llegues no llegarás porque un pastor te invita, sino porque la tierra te reclama, en el nombre del Señor Jesús. Alguien tiene que decir gloria a Dios acá. Las tierras te piden, las tierras te reclaman. Y yo hoy les vine a decir de parte del Señor, con mis 19 años he recorrido 17 naciones aproximadamente. Y si hay algo que me apasiona es poder ver la gente a la hora de ser ministrada por el Señor. Y si hay algo que aprendí estos últimos meses, que a cada lugar que voy no llego por la invitación de, sino porque la tierra me manda a buscar. Y yo declaro proféticamente sobre ustedes que la tierra está al borde de llamarte. La tierra está al borde de mandarte a buscar de otros países, de otras ciudades, de otros estados. Acá hay personas que les queda muy poco tiempo para colocar sus pies en esa tierra asignada, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Rapara Sandiri, está preparado para lo que voy a decir. Está preparado. Yo te profetizo que en los próximos días llegarás a tu tierra asignada en tu transporte asignado, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Rapara Samahandi Nirista para aire. Oh, Raprasa Mahandi. Para la gente el transporte asignado son los autos. Para la iglesia el transporte asignado son los buses. Para los predicadores itinerantes nuestros transportes son los aviones. Y yo hoy les vine a decir de parte del Señor, como para cada hijo hay un transporte, en cortos días llegarás en tu transporte a tu tierra asignada, en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir gloria a Dios en este día. Raprasa Mahandi, dígale que tiene la par, echate viento que esto se pone mejor. Gloria a Dios. Ya vamos a ir cerrando ahora. Dijimos 3 cosas que Dios va a alumbrar antes que finalice este año: los hijos, segundo, las finanzas, y tercero, las ciudades. Y yo quiero cerrar ya este tiempo declarando proféticamente sobre usted que este mensaje revelación y revolución será parte de su vida hasta que finalice este año. Así como estuvo el primer gobierno de Tola, que significa granada, hijo de Fua, relámpago, hijo de Dodo, que significa hervir en una olla, pero tras él se levantó Jair, Dios alumbrará.
Yo declaro que la unción de Jair vendrá sobre esta casa. Dios va a alumbrar tus hijos, las finanzas y las ciudades. Será alguien que me podrá acompañar al teclado. Y yo quiero profetizar sobre ustedes, queridos amigos. Este año 2015 lo vas a cerrar de la mejor manera. El infierno intentó lanzar granadas a tu casa. El infierno intentó lanzar bombas de división, de destrucción en contra de tu casa y tus seres queridos. Hoy te vine a decir, papá, mamá, hijo que estás acá, quédate tranquilo, porque ninguna bomba tendrá efecto en el nombre del Señor Jesucristo. Ningún ataque lanzado tendrá éxito en el nombre de Jesús. En esta hora yo quiero cerrar esta conferencia declarando sobre las familias que todo ataque lanzado por el mismo infierno hoy será quebrado en el nombre de Jesús. Presta atención acá. El primer gobierno no fue revolucionario porque no caminó con revelación, pero el segundo fue mucho más exitoso porque Dios alumbró con la revelación y Jair trajo una revolución al pueblo de Israel. Pero ahora hay una pregunta que le hice yo al Señor y le dije, Padre, no entiendo, si el primer gobierno no fue tan bueno y el segundo sí, ¿por qué el escritor no se tomó el tiempo también de escribir de quién era hijo Jair? Porque usted va a notar que en los versos que leímos está que Tola era hijo de Fúa, hijo de Dodo, pero Jair, ¿hijo de quién? No describe la Biblia de quién era hijo ese muchacho. Entonces el Señor me dijo, Joel, volví a leer y lo leí. Le dije, Señor, no está. Volvélo a leer y lo leí por segunda vez. Le dije, Señor, no lo encuentro. Hasta que el Señor me dijo, léelo por última vez. Y cuando lo leí, encontré una palabra clave que siempre estuvo ahí. Algo con lo que el Señor me ministró fuertemente. La Biblia dice, y tras él se levantó Jair el Galadita. Diga conmigo, Galadita. Esa palabra viene del término Galaad, que fue este segundo gobierno que trajo éxito a los tiempos de Israel. Y quiere que le diga lo que significa Galaad en esta mañana. ¿Quiere que se lo diga o no? Yo le digo lo que significa, pero alguien tiene que celebrar a Dios en este día. Oh, Rapara Sandiristai. Galaad significa manantiales de agua fresca. Oh, Rapara Sakatuma Handereristai, Rapara Sakatuma Handerebeso. Curra prasa. Manantiales de agua fresca significa Galaad. Cuando el Señor trajo luz de esta palabra, le dije, Señor, aunque no dicen de quién era hijo, dicen de dónde provenía. El primer gobierno fue un gobierno de bombas, fue un gobierno de fuego. Pero el segundo gobierno, dígale el que tiene la par, fue un gobierno de aguas. Gobierno de manantiales. Y hubo un hombre que vino a caminar por la tierra que dijo, yo soy la fuente de vida eterna, y aquel que tenga sed, venga y beba de mí. Aquel que tenga sed, cuando beba no tendrá sed nunca más. Esa persona fue Cristo, Cristo, Cristo. El primer gobierno, Tola, Granada, Fuga, Relámpago, Dodo, hervir en una olla, tenían su línea genética. Pero Jair venía de la línea genética de Cristo. Aleluya. Y ahí solamente regáleme estos últimos 3 minutos. Le quiero compartir una experiencia porque usted me inspira confianza en esta mañana. Y con esto voy a cerrar. Recuerdo que en el año 2014, el año pasado,
El infierno se había querido levantar de una manera muy fuerte para sacudir la iglesia y nuestra familia. En el lugar donde estamos, en Buenos Aires, hace 9 años que llevamos hacia adelante lo que es Ministerios Mies. Y el año pasado se quiso levantar algo bien fuerte en contra de la iglesia y en contra de la familia.